Está vía Skype desde Washington Claudio Loser, que es economista argentino, fue funcionario del FMI durante mucho tiempo, el argentino que más alto llegó en la estructura del Fondo Monetario Internacional, en los equipos técnicos, y me gustaría escuchar su opinión desde allá. Loser, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Muy bien, gusto en estar en el programa. Bueno, a ver, básicamente la pregunta es, ¿cómo cree que puede impactar este efecto Trump en el mundo y en particular en países que, como escuchaba, están dependiendo mucho del financiamiento externo, de la emisión de deuda? Bueno, yo voy a hacer un análisis basado en las proclamaciones hechas por Trump antes de ser presidente electo. A lo mejor ahora puede cambiar. Fundamentalmente hay dos efectos que el señor Trump tendría, o sus políticas tendrían sobre países como la Argentina. Por un lado está esta visión de bajar impuestos, aumentar el gasto, y a pesar de que se llaman conservadores fiscales, lo que podrían tener es un aumento terrible del déficit fiscal, un aumento muy importante de la deuda pública, y por ello, con y sin Reserva Federal, un aumento de tasa de interés que tiene un impacto directo sobre una Argentina que anda buscando endeudarse. Entonces, ese es el primer efecto. El segundo efecto, aunque a la Argentina le pega un poco de costado, es el hecho de que con esta idea de renegociar tratados de libre comercio, meterse hacia adentro, puede aumentar la protección, puede aumentar el proteccionismo en otros lados como en Europa, y eso evidentemente le pega duro a la Argentina. A ver, Claudio Loser, la pregunta tiene que ver con distintos aspectos donde el gobierno piensa que puede haber un efecto sobre la economía local. En primer lugar, el encarecimiento de la tasa de interés. ¿Usted cree que se ha entrado en un escenario donde el dinero no va a estar tan barato, el financiamiento no va a ser tan abundante y tan barato como hasta ahora para países como Argentina? Sí. Puede ser que la diferencial, el spread, se reduzca, pero con un aumento esperado del déficit fiscal, con posibilidad de se está llegando al pleno empleo, y todo eso, la tasa de interés en Estados Unidos va a subir, y eso inmediatamente le pega a la Argentina. O sea, fundamentalmente el punto es: sí va a subir la tasa de interés, y a la Argentina le va a ser más caro conseguir financiamiento, agravado por el hecho de que hay miedo en los mercados de prestar a los países emergentes. Bueno, la segunda pregunta, ¿no? Muchos confunden por ahí, pero usted ha sido director del hemisferio occidental del FMI, es decir, estaba del otro lado del mostrador. No ha sido representante de la Argentina ante el FMI, sino que estaba del otro lado del mostrador, del lado del FMI. ¿Puede ser de alguna manera que también haya una posición más dura de los organismos internacionales respecto a países como la Argentina en términos de crédito? No. A menos que haya un cimbronazo terrible. En términos de créditos, hay que entender que los Estados Unidos tienen 15% del voto para préstamos, para políticas de empréstitos diferentes. Pero respecto a eso, los Estados Unidos pueden ponerse mucho más vocal. Lo he visto en cada administración republicana en el tiempo que yo estuve en el fondo. Estuve por 30 años, de los años 70 hasta el 2002. O sea, siempre empieza con esa retórica dura, pero eso no quiere decir de que el fondo sea más duro. Creo que se van a mantener los principios generales que se tuvieron hasta ahora. Después, respecto al blanqueo, ¿puede ser que el efecto Trump pueda significar que Argentina tenga menos fondos por el blanqueo, porque hay argentinos que consideran que Estados Unidos no va a intercambiar información con la FIP Argentina? Yo pienso que sí.
que va a haber, por lo menos por unos meses o por algún tiempo, no va a haber un diálogo muy bueno en ese área. Los Estados Unidos, el señor Trump y la gente que lo rodea, está queriendo traer los capitales de Estados Unidos hacia los Estados Unidos, y en ese sentido va a tomar ciertas medidas impositivas, etcétera. No creo que vaya a ser particularmente cooperativo con el gobierno argentino respecto del tema del blanco. Bueno, y finalmente, ¿cómo puede impactar las devaluaciones regionales que esta semana han sido fuertes, ¿no? La fuerte devaluación en México, en Brasil, pero también en otros países de la región. ¿Eso puede también impactar sobre la Argentina? Absolutamente sí. En la Argentina no entiendo que todavía no haya habido una devaluación importante, o sea, con los principales miembros que comercian con la Argentina, fundamentalmente Brasil y otros países que compiten con la Argentina como México. Yo creo que es inevitable una devaluación del peso. Yo creo que de todas maneras es inevitable. Estaba escuchando lo que se hablaba de que la Argentina tiene los salarios en dólares más altos. Realmente la Argentina no ganó algo de competitividad respecto del gobierno anterior, pero está atrasado, y yo creo que tiene que haber una devaluación importante. Pero aparte de que lo que yo crea, es verdad que yo pienso que se va a devaluar por esta serie de medidas regionales. Bueno, eso es muy complicado, digamos, para el gobierno, pensando que entra en un año 2017 donde necesita que la inflación baje, que el consumo aumente, de la mano también de un aumento de salarios por encima de la inflación. Y como usted bien sabe, está hace muchísimos años ahí en Washington, pero es argentino, sabe que siempre que se mueve el dólar en Argentina, los precios no se quedan quietos. Yo no, ciertamente que no he dejado de lado de mi argentinidad, no solamente respecto del lamentable resultado de fútbol de los últimos días, sino también respecto de esas cosas. Yo tengo familia, tengo amigos, sé perfectamente lo que pasa. Evidentemente tiene un impacto, pero la Argentina, hay que reconocer que después de años de más manejo es más pobre, y realmente, aunque el gobierno quiera hacer esas cosas, la Argentina tiene que ser más competitiva, ciertamente en productividad, pero por el tipo de cambio, para poder competir con el mundo y poder aumentar la producción por estado. Claudio Loser, gracias.